Una alta incidencia y prevalencia en México. Se encuentra de los países con mayor número de pacientes con diabetes mellitus, y a su vez las estadísticas son bastante alarmantes porque este número va en incremento a nivel mundial. Se estima que para el 2040 a población mundial sean 600 millones de personas con diabetes, por lo cual esta enfermedad pues más que nada es crucial a tratar, porque nunca se va a curar esta enfermedad, pero bajo un buen tratamiento y un buen diagnóstico pues las personas pues tendrán una mejor calidad de vida. Existen dispositivos invasivos para medir su nivel de glucosa en la sangre. Los más comunes pues son los glucómetros. Sin embargo, a raíz de esto, muchos a la larga pueden generarse heridas o cicatrices, sobre todo en la gente de la tercera edad, y también se pueden transmitir pues patógenos a través por la sangre, siendo un método pues sí confiable, pero a su vez a la larga puede causar cierta incomodidad para los pacientes. Actualmente investigaciones clínicas a nivel mundial han constatado de que en el aliento humano exhalado se encuentran diversos biomarcadores. ¿Qué es esto? ¿Qué es un biomarcador? Es de que en el aliento, a partir de una enfermedad y el metabolismo de la persona a partir de esta, genera un componente químico en el aliento especial que lo define. En este caso, en el metabolismo de una persona con diabetes tipo 1, tipo 2, tiende a ser la acetona un biomarcador presente en esta enfermedad. Hablando de forma general de estudios sobre el análisis del aliento exhalado, han identificado que en otras enfermedades graves como cáncer de pulmón, cáncer colorectal, fallas renales, han descubierto que también se pueden identificar otros biomarcadores en el aliento. Y de hecho en Estados Unidos esto ya ha sido muy enfocado a enfermedades como el EPOC y también para la detección de cáncer de pulmón, como se puede apreciar en las imágenes. Ya en cuanto, retomando el tema de la diabetes y la detección de las cetonas con su relación al nivel de glucosa en la sangre, se han hecho investigaciones con análisis electrónicas basadas en sensores MOS. En este caso, para analizar el aliento humano de diversos pacientes, procesar los datos y hacer una predicción cualitativa. ¿Qué es una predicción cualitativa? Que nos define si el paciente tiene diabetes mellitus o es un paciente sano. O a su vez una predicción cuantitativa, que a través con algoritmos basados en regresión nos puede estimar un número en cantidad del nivel de glucosa presente pues, en la sangre, pero en este caso es a través del aliento humano exhalado. Asimismo, se ha constatado esa relación porque se han implementado narices electrónicas y lenguas electrónicas analizando dos componentes, la orina y el aliento humano. En este caso se usó la técnica de análisis de componentes principales de estas mediciones, y a través de una clasificación es muy apreciable en la primera gráfica en 3D que podemos ver a mi mano derecha. La clasificación entre un grupo de pacientes diabéticos y un grupo sano se puede aplicar en un modelo de Machine Learning o Deep Learning para clasificar el grupo de pacientes. En este caso, para este modelo se logró una precisión del 93%. Y ahora en investigaciones en cuanto a qué modelo computacional, qué algoritmo computacional es el más viable para aplicar en la detección de diabetes, se implementó un generador de aliento artificial basado en acetonas y otros componentes químicos, y por medio de una rutina de adquisición de datos aplicaron el algoritmo XGBoost, el cual les dio a la larga una precisión del 98.4%. Si queremos hablar de algoritmos más avanzados como las redes neuronales, se usó una clasificación multiclase, en este caso para nosotros ahora detectar si un paciente es sano, prediabético, ya niveles de glucosa ya rozando el estándar que son los 120 de nivel de glucosa en la sangre, y ya el muy elevado para los diabéticos. En este caso se usó una tarjeta Arduino y una computadora para preprocesar los datos. Una vez preprocesados, se hizo un análisis de componentes, se hizo la clasificación, y este modelo multiclases se obtuvo una precisión del 96%. Y ahora hablando con modelos adaptables, pero a un número limitado de sensores, en este caso una nariz con solo 2 sensores de gas para medir el aliento exhalado, se logró una precisión del 97%, pero usando redes convolucionales con características extraídas con la descomposición de valores singulares. La virtud de estas investigaciones sí son significativas en cuanto a la precisión y el análisis del aliento para la diabetes, pero el problema reside en que la adquisición de los datos
es requerida con un microcontrolador y después pasar una etapa a la computadora y procesar los datos, entrenar la red y hacer las predicciones. Es por esto que nosotros para nuestro modelo actual usamos un Arduino que tiene un chip M4 Cortex, que en este caso es viable para el procesamiento de muchas muestras de aliento e implementar un modelo basado en Machine Learning o Deep Learning, dándonos una detección en tiempo real sin tener que utilizar un ordenador para preprocesar muchas cantidades de muestras de las mediciones de los sensores. Bajo nuestra consideración usamos sensores de gas catalíticos de la serie MQ, pero estos requieren ser precalibrados a un tiempo de 24 o 48 horas de calentamiento, y asimismo deben estar en un entorno de humedad relativa y de temperatura idóneos, porque son muy sensibles a la humedad. De hecho, ese es el dispositivo que utilizamos. Usamos un método directo para la recolección de aliento con bolsas denominadas TETLAB, que ya han sido utilizadas en numerosos estudios internacionales. Y cuando se recolecta el aliento, ese se transfiere a la cámara de muestra, donde se encuentra la nariz electrónica con los sensores que ya mencioné. Es necesario el uso de un deshumidificador porque en el aliento humano existe mucha humedad, y como les comenté, estos sensores son muy sensibles a grandes cantidades de humedad relativa. Por lo tanto, lo usamos antes y después del análisis de las muestras para remover esas cantidades de humedad. El procedimiento para nuestra propuesta es a partir de la recolección de muestras de aliento por un médico a un paciente. Después el aliento recolectado se transfiere a la cámara de muestra y la adquisición de los datos se hace con el microcontrolador que les mencioné. Ya una vez las muestras recolectadas se procesan en la computadora para ya después implementar el algoritmo en la tarjeta de adquisición de datos. En este caso, esos son los sensores más relevantes que utilizamos. Nos enfocamos para identificar acetonas. Entonces usamos sensores que miden ciertos compuestos químicos derivados de la misma. Ya dependiendo de la aplicación para la enfermedad que uno quiere detectar, pues ya cambiaría la matriz de sensores. Esos son los datos extraídos. Como pueden ver en esta gráfica, en cuanto a un paciente sano, como las líneas azules y rojas, el valor es mayor que el de un diabético. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos la relación de resistivo de los sensores MOS. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entre mayor sea el valor de esas resistencias, es que la presencia de este gas en el aliento es mínimo. Entre sea menor la relación de la resistividad de los sensores, hay mayor presencia de cetonas, como puede ser el caso de un paciente con diabetes que nosotros analizamos, y sí se ve la diferencia entre ambos tipos de pacientes. Nuestro estudio consistió de 20 pacientes con diabetes, 6 de ellos tipo 1, 14 tipo 2 y 22 pacientes sanos. Aquí en esta imagen podemos ver que el procedimiento que les comenté de los pacientes fue a través de recolectar las muestras en las bolsas médicas donde se almacena el aliento, y fue un estudio bastante variado porque, según investigaciones previas, el aliento humano es como la huella digital. Entonces, contar con un dataset entre varios tipos de pacientes, de edades y pues más que nada el tipo de diabetes mellitus va a ayudar sobre todo a nuestro modelo para que nos dé mejores precisiones al momento de ser implementado. Una vez que se recolectaron las muestras de cada uno de los pacientes, nosotros usamos una técnica de extracción de características basada en la descomposición de valores singulares. Usamos dos métodos. En este caso, el primero es por la matriz reducida, donde en el primer gráfico podemos observar que entre el grupo de pacientes con diabetes y el grupo de pacientes sanos es bastante distinguible la separación entre las cantidades de cetona de cada uno de ellos. Y también usamos otro método basado por vectores singulares por la izquierda. La respuesta es la misma, sí existe separabilidad entre ambos grupos de pacientes. Entonces, en base a cada uno de estos métodos, lo implementamos ahora al modelo que se ha usado más comúnmente como XGBoost. Antes de pasar a esa etapa, usamos aprendizaje no supervisado para detectar anomalías en los pacientes. En este caso, en la primera fue con OneClass y soporte de vectores de máquinas de vectores de soporte. En este caso, para detectar en los datos si hay pacientes que el algoritmo pueda decir, yo te identifico como un paciente diabético y un paciente sano. Entonces descartamos estos casos
Y ahora, antes de proceder al algoritmo importante, vemos que si aplicamos un algoritmo basado en clusters, vemos que también es distinguible la agrupación entre los pacientes, entre esas tonalidades como pacientes con diabetes y esas tonalidades entre pacientes sanos. El algoritmo fue implementado, en este caso como fue un dataset no tan amplio y vasto como pueden ser otros, solamente fueron 44 pacientes, entonces la división del conjunto de datos para el entrenamiento fue del 50% para pruebas y 50% para entrenamiento. En este caso, en el modelo, las pérdidas sí son notorias, pero más que nada por la limitación del número de muestras que usamos en el algoritmo. Y al ser implementado, vemos que al clasificar nuevas muestras de ahora otros pacientes, vemos que se identificaron 10 pacientes sanos de forma correcta y 10 pacientes con diabetes mellitus de forma correcta, únicamente con un falso negativo de un paciente que se cree sano cuando en realidad pues tiene diabetes mellitus. Estas gráficas de barras son comparativas para comprender que el método que usamos de la descomposición de valores singulares entre el conjunto 1 de la matriz reducida y el conjunto 2 de los vectores singulares por la izquierda, vimos que por el método de los vectores singulares por la izquierda la predicción aumenta. En este caso, entre las métricas de predicción de un modelo de Machine Learning o Deep Learning, el más importante es el F1 Score. ¿Por qué? Porque con este queremos descartar nosotros los falsos positivos y los falsos negativos. En este caso, vimos que la predicción mejoró de un 90 al 95% en la detección. Y en las curvas podemos ver que el modelo, en cuanto a la tasa de verdaderos positivos, se acerca al 100%. Entonces, vemos que el rendimiento de este modelo es el más idóneo para después ser aplicado cuando se tengan más muestras de pacientes. Como conclusiones, esa es una herramienta bastante valiosa que demuestra mucha efectividad al procedimiento de extracción de características y con un algoritmo avanzado de Machine Learning, y a su vez que para poder que el modelo sea mucho mejor requerimos nosotros extraer muestras de pacientes tipo 1 y tipo 2 más variado. Y como trabajos futuros es de que nosotros ahora vamos a aplicar técnicas de reducción de dimensionalidades más avanzadas y a la vez algoritmos basados en árboles de decisión, porque esos no consumen tantos recursos computacionales como pueden ser las redes neuronales. Y que vamos ahora sí buscar los mejores parámetros para el XGBoost para tener un modelo con mejor rendimiento, con mejores optimizadores que al que ya usamos, que es el modelo base. De mi parte sería todo, y esas son las referencias bibliográficas más importantes que usamos en nuestro trabajo. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Alberto. Entonces vamos a iniciar con la etapa de preguntas. Parte del público. Sí, doctor. La programación, ¿en qué lenguaje la realizan? ¿MATLAB o es Python. Para adquirir los datos es primero por el serial, también con Python, y ya una vez implementado el algoritmo, ahora sí es en C con Arduino, pero el archivo que es en Python debe transformarse pues en archivo pues para Arduino. Ya se importa el modelo y ahora sí pues en C uno programa tal cual así como va a adquirir las mediciones, se integra el modelo y ya uno puede predecir nuevos datos. Bueno, ahí mostraste un desempeño, ¿no? 90, 90 y tantos por ciento. Esos valores comparados ya con otras técnicas convencionales, ¿cómo se encuentran? ¿Más o menos en el rango? Sí, arriba del 90%. Todo, bueno, el modelo va a aumentar la precisión integrando nosotros más pacientes, pues. Como el conjunto de datos es muy pequeño, ocupamos muchos más para que esto mejore. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Solamente te enfocaste en el tipo 1, tipo 2 o las operaciones que hay? Nomás fue enfocado entre pacientes con diabetes mellitus, ahí consideramos tipo 1 y tipo 2, y sanos, como quien dice, es una clasificación cuantitativa para detectar niveles altos de glucosa o bajos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Primeramente también felicitarte porque se me hace muy interesante. Pero tengo algunas dudas en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera es con respecto a los outliers que encontraste ahí, ¿no? O sea, digamos que está muy bien que hayas omitido, vamos a esos valores extremos,
pero me resulta interesante saber por qué eran extremos, ¿no? O sea, ¿qué pacientes Ok. son aquellos que se fueron a los Bueno, extremos? O sea, específicamente en este caso se trata de, bueno, los pacientes tipo 1 son los que ya nacen con dicha enfermedad, entonces la única forma con la que pueden tener una buena calidad de vida es pues tratándose bien y cuidándose. El caso particular donde se vio ese caso anómalo que era de un paciente tipo 1 que tomamos su medición en un momento cuando él ya se había pues inyectado insulina, ya estaba así, ya bien. Entonces, al momento de nosotros hacer otra prueba con el glucómetro no coincidía pues cuando se hizo la prueba con el glucómetro y después cuando recolectamos ya ahora sí la muestra del aliento, o sea, como ya se compensó la glucosa, ya bajó, entonces ese fue el caso anómalo, especialmente de ese paciente que sí se cuida, pues a diferencia de otros de que sí tenía niveles de glucosa arriba de 200, sí, pues muy notoria la diferencia, pero el caso de ese muchacho sí fue pues el caso anómalo, pues. Vale, y bueno, va mi segunda pregunta en ese sentido. O sea que cuando recolectaron las muestras, bajo diferentes condiciones, digamos, de tipo de diabetes y de peso y edad, pero a lo mejor en el tipo de muestra, vamos a decir, ahorita, antes digamos, de inyectarse, antes de desayunar, ¿cuándo fue? ¿O no se trató? ¿O se trató en diferentes Se trató en diferentes horarios, en ayunas, cuando ya han comido, después del horario de comer, después de hacer ejercicio, todo eso sí fue variado. Es que estaría interesante porque normalmente cuando te haces la dextrosis, ¿no? Con el glucómetro, lo haces en ayunas. Sí. Sí, sería lo idóneo. Pero para en este caso que sea un dispositivo pues a cualquier hora del día, por eso optamos por ese procedimiento. Y la última pregunta de mi parte es este es un problema de clasificación. Al final lo que dices, mira, sí, ¿qué es diabético? Aunque ya sabes que es diabético, Ajá. Más bien tiene la glucosa alta o baja. Pero el glucómetro te da, es algo como que una medición, ¿no? O sea, te da un problema de regresión, vamos a decir. ¿Estás pensando en un futuro convertir esto también en un problema de regresión? ¿Es posible? Sí, por supuesto, nomás que sería más complejo el algoritmo porque ahí sería ver la diferencia del error entre los valores que sí te arroja un glucómetro y los valores que uno arroja el modelo, pues con solamente el aliento analizado. Pero sí está planeado también para futuro ese trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, pues agradecemos otra vez por su participación en el Congreso con el tema de análisis de aliento humano con análisis electrónico y algoritmo de CSGO por IMA México, 14 de marzo, y el doctor Taquino, la doctora Vanessa Ramón Averia y la doctora María Dolores Sánchez. Gracias.